Acuerdo 68. 26 de diciembre del 2025. Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Tunja, proceso de selección No 2702 entidades del orden territorial Iguapa. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 2.2.6.1 y .2.6.3 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, en el artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, en los artículos 1 y 2 del Decreto 498 de 2020, numeral 21 del artículo 3 y en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo número 75 de 2023, y considerando el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Complementariamente, el artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 IBIDEM determina que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Conformidad con el artículo 11, literales A, C, e I, de la misma ley, le corresponde a la CNSC, entre otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin. A su vez, el artículo 28 de la Ley 909 de 2004 señala que la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa,
se realizará de acuerdo con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficacia y eficiencia. En el mismo sentido, el artículo 29 de la precitada ley, modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional de empleos. El artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, establece que, con el fin de reducir la provisionalidad en el empleo público, las entidades públicas deben coordinar con la CNSC la realización de los procesos de selección para el ingreso a los empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva y que, definidas las fechas del proceso de selección, estas entidades deben asignar los recursos presupuestales que les corresponden para su financiación. Por su parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando que, si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo, deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. Artículo 2.2.6.34 del referido Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen legal vigilados por la CNSC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC de la CNSC, con la periodicidad y lineamientos que esta Comisión Nacional establezca. Igualmente, determina que tales entidades deben participar con la CNSC en el proceso de planeación conjunta y armónica del proceso de selección, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales, en adelante MEFCL. También ordena priorizar y apropiar el monto de los recursos destinados para adelantar estos procesos de selección. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las entidades públicas reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante OPEC, según el procedimiento que defina la CNSC, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso regulado en este artículo. En igual sentido, la circular conjunta No. 20191000000017 del 13 de febrero de 2019, expedida por la CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establecen los lineamientos para la planeación y desarrollo de los procesos de selección, dentro de los cuales se establece que las entidades deberán 2.
Revisar y si es del caso actualizar los manuales de funciones y de competencias laborales, antes de la publicación de la oferta pública de empleo que será objeto del proceso de selección. Asimismo, deben tener en cuenta que una vez publicada la oferta no es viable modificar el manual de funciones en lo relacionado con los cargos ofertados. Reportar y certificar los empleos de carrera administrativa vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Sistema de Apoyo para la Igualdad del Mérito y la Oportunidad, SUMO, con la periodicidad y lineamientos que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil. Priorizar el gasto y reservar los recursos necesarios para adelantar los concursos de méritos de acuerdo con la planeación que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las entidades. Tomar las acciones necesarias para garantizar el presupuesto para la provisión de los empleos ofertados. Otra parte, la Directiva número 15 de 2022, expedida por la Procuraduría General de la Nación, exhorta a las entidades públicas a cumplir las siguientes obligaciones en materia de procesos de selección. Primero, exhortar a los destinatarios de la presente directiva a cumplir las siguientes obligaciones. Obligaciones de las entidades relacionadas con los procesos de selección que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. Reportar y actualizar la información de la oferta pública de empleos de carrera, OPEC, en el aplicativo y en los plazos previstos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionada con los empleos que se encuentren vacantes de manera definitiva, para realizar los concursos de méritos. Coadyuvar efectiva y oportunamente en la planeación de los concursos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hacer las apropiaciones presupuestales con la suficiente antelación y garantizar el desarrollo de las convocatorias dirigidas a proveer las vacantes definitivas, de acuerdo con los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia. Desarrollar la etapa de planeación de los procesos de selección de manera célere y eficiente, y evitar dilataciones injustificadas. Los cambios en las administraciones no pueden ser excusa para evadir las responsabilidades adquiridas por el ente gubernamental en la etapa de planeación. Llevar a cabo los concursos cuando cumplan los requisitos para ello. En firme las listas de elegibles, la entidad debe efectuar los nombramientos en periodo de prueba en estricto orden de mérito. Cumplir las normas vigentes al transformar empleos de carrera administrativa en empleos de libre nombramiento y remoción. Recordar a las entidades que actualizar los manuales específicos de funciones y competencias laborales no es una causal para no reportar oportunamente la oferta pública de empleos de carrera a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Conformar las comisiones de personal al interior de la entidad. Aplicar la normativa vigente al iniciar y culminar los procesos de selección abiertos o de ascenso, según el caso. A su vez, el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, prevé que el proceso de selección será de ascenso cuando las vacantes pertenezcan a la misma planta de personal, y que existan servidores públicos con derechos de carrera que cumplan los requisitos y condiciones para un número igual o superior de los empleos a proveer, destinando hasta el 30% de las vacantes para ascenso y el 70% para la modalidad de abierto, garantizando en ambos casos la
reserva de mínimo el 7% para ser ocupados por personas con discapacidad. En este contexto, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que las etapas de los procesos de selección son, y, la convocatoria, 2, el reclutamiento, 3, las pruebas, 4, las listas de elegibles y el, periodo de prueba, estipulando en su numeral 1 que la convocatoria, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 2418 de 2024 establece la exención del pago de derechos de participación para personas con discapacidad. Vale señalar, que conforme a la Circular Externa No. 2025 RS 011333 del 7 de febrero de 2025 expedida por la CNSC, solo podrán inscribirse en vacantes reservadas para personas con discapacidad los aspirantes que así lo acrediten conforme a la Circular Externa 009, del 6 de octubre de 2017 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y la Resolución 1197 del 5 de julio de 2024 emitidas estas últimas por el Ministerio de Salud y Protección Social, salvo que decidan participar para vacantes que no tengan reserva, asumiendo el pago de sus derechos de participación. Adicionalmente, el artículo 8 de la Ley 2418 de 2024 dispone que se deben establecer adaptaciones y ajustes razonables necesarios en todas las etapas del proceso de selección. Por otra parte, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 5 de la Ley 2418 de 2024, establece que, la demostración de experiencia laboral o profesional, no será determinante para el ingreso a la carrera administrativa para personas con discapacidad, es decir, que el ámbito de aplicación de esta acción afirmativa se circunscribe exclusivamente a los procesos de selección en la modalidad de ingreso. El reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, la CNSC, mediante el Acuerdo No. CNSC 2019-1000008736 del 6 de septiembre de 2019, modificado por el Acuerdo No. CNSC 2021-0000020726 del 4 de agosto de 2021, la Circular Externa No. 0011, del 24 de noviembre de 2021 y la Circular Externa No. 2023 RS 143518 del 27 de octubre de 2023 impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las aludidas entidades públicas cumplieran oportunamente con esta obligación. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, precisó: fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad de la norma demandada, artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004. Este análisis concluyó, en primer lugar, que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNSC y la de la entidad u organismo,
cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, art. 113 y 209 se pela de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de ningún modo, y, que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNSC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, no puede disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos cargos se van a proveer por medio de este, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley, subrayado fuera del texto original. Sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, contempla que 4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. Ahora bien, el artículo 2.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 2365 de 2019, establece los lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta población. En aplicación de esta norma, la Directiva Presidencial 01 de 2020, dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, se dio la directriz al Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con la CNSC, de identificar los empleos en vacancia definitiva que encuentren ofertados mediante procesos de selección, que no requieren experiencia profesional o que permitan la aplicación de equivalencias, con el fin de darlos a conocer a los jóvenes mediante su publicación en la página web de las entidades del Estado que se encuentren adelantando tales procesos de selección. Al respecto, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020, decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión, en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a los empleos de los niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo, ofertados en otros procesos de selección. En correspondencia con lo anterior, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019,
Se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente de la entidad. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020 según Acta No. 032 de la misma fecha, aprobó la aplicación de una prueba de ejecución para los empleos de conductor o conductor mecánico, en lugar de la prueba de valoración de antecedentes. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, dispone que a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación. Esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021 y artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021, establece que: Artículo 2. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y postgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorias, contratos laborales, tratos de prestación de servicios y la prestación del servicio social PASADET y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2.
En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo 3. El caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencias será de 6 meses, subrayado fuera del texto original. Mediante el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, fue adicionado un parágrafo al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, en los siguientes términos. Parágrafo. Sin distinción de edad, quienes cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento. El artículo 1 del Decreto 952 de 2021 en lo relacionado con el reconocimiento de la experiencia previa como experiencia profesional, dispone. Artículo 1. Adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual quedará así. Artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las normas previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente excluye las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en relación docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Las autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el 90%,
de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Subrayado fuera del texto original. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional y diagonal o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público y diagonal o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando en sus artículos 3, 6 y 7. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7 grados. Reglamentación. Gobierno Nacional en un término de 3 meses reglamentará las disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. De otra parte, mediante el acuerdo número 19 del 16 de mayo de 2024, la CNSC reglamenta la administración, conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera Administrativa y sistemas específicos y especiales de origen legal, en lo que les aplique. Posteriormente, a través del acuerdo número 16 del 4 de junio de 2025,
la CNSC estableció el procedimiento para las audiencias públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional. El numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo número 75 del 10 de noviembre de 2023, asigna a los despachos de los comisionados de la CNSC, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los acuerdos y sus anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convocan y se establecen las reglas de los procesos de selección a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. En aplicación de la anterior normativa, la CNSC, en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantó, conjuntamente con la Alcaldía de Tunja, en adelante entidad, la etapa de planeación para realizar el presente proceso de selección. En cumplimiento de esta labor, la entidad referida registró en el SIMO la correspondiente OPEC para este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y la jefe de la unidad de personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones de uso, directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por ellos o por sus antecesores, certificando igualmente, que la información contenida en el presente reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa OPEC, corresponde a los empleos de carrera en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada corresponde a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente, o su equivalente, el cual fue remitido a la CNSC mediante radicado No. 2025-Re210502 del 3 de octubre de 2025. Adicionalmente, los referidos funcionarios al certificar la aludida OPEC, asumieron que las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información serán de exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada. Punto. Para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores públicos, mediante radicado No. 2025-Re244506 del 14 de noviembre de 2025, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida entidad en esta modalidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales empleos en el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, en los términos señalados en la parte 2 del anexo técnico de la circular externa de la CNSC. No 0011 de 2021, así como lo dispuesto en la circular externa No. 2025 RS 011333 del 7 de febrero de 2025, y su anexo técnico. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, la circular externa No. 2025 RS 011333 del 7 de febrero de 2025 y su anexo técnico, y No. 2025 RS 150437 del 11 de septiembre de 2025,
la entidad mediante radicados no 2025-Re210502 del 3 de octubre de 2025 y no 2025-Re244506 del 14 de noviembre de 2025 identificó y reportó ante la CNSC, dentro de la OPE, las vacantes reservadas para personas con discapacidad, garantizando así la aplicación de la medida afirmativa de reservar mínimo el 7%, con ajuste positivo de las plazas ofertadas en las modalidades de ascenso y abierto, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. Respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 20.191, para el presente proceso de selección la entidad no reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 20.202, la entidad no reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial y técnico vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde entonces no han cambiado de empleo. Sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, dentro del expediente 110010032500020210046800, se exhortó a la CNSC, para que, en lo sucesivo, publiquen los proyectos de acuerdo mediante los cuales se convoca y establecen las reglas para la ejecución del respectivo proceso, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso octavo del artículo 8 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 3.6 y 8.8 del CEPACA. Para tal fin, la Sala Plena de Comisionados en sesión del 19 de agosto de 2025 aprobó los lineamientos para dar cumplimiento al exhorto relacionado, de manera que se estableció la publicación del acuerdo y su anexo por un término de 7 días calendario con el fin de garantizar un término prudencial y razonable para que la ciudadanía pueda formular observaciones en caso de considerarlo necesario. En cumplimiento de ello, la CNSC publicó en su sitio web, entre el 8 al 15 de octubre de 2025, el proyecto de acuerdo y su anexo con el objeto de recibir observaciones de la ciudadanía 3. Base en esta OPE casi registrada y certificada encima por la entidad, así como las observaciones con base en esta OPE casi registrada y certificada encima por la entidad, así como las observaciones acogidas en el marco de la publicación del proyecto de acuerdo antes señalado, la Sala Plena de la CNSC, conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo número 75 de 2023, en sesión del 16 de diciembre de 2025, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. Finalmente, y con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de la sentencia con radicación 11001003250000201601601700, 4574-16, MP César Palomino Cortés, en la que se señaló, en este sentido, esta sección resalta que cuando la norma contenida en la disposición del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 se refiere a suscripción de la convocatoria,
implica que tanto la CNSC como la entidad beneficiaria deben adelantar ineludiblemente una etapa previa de planeación y coordinación interinstitucional por las implicaciones administrativas y presupuestales que ello comporta, sin que este proceso de participación e interrelación implique necesariamente que ambas entidades, a través de sus representantes legales, deban concurrir con su firma en el acto administrativo que incorpora la convocatoria al proceso de selección o concurso. El presente acuerdo podrá ser suscrito únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil, gozando de plena validez legal, en caso de que a ello haya lugar. En mérito de lo expuesto, la CNSC acuerda. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades de ascenso y abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo 8 del presente acuerdo. 1. Por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público. 2. Artículo 2. Adicionar el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo 4 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública, el cual quedará así. Artículo 2.2.2.4. 11 requisitos ya acreditados de los niveles asistencial y técnico. A los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad a la expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. La entidad deberá hacer la precisión en el momento de reportar los cargos en la oferta pública de empleos de carrera OPEC que administra la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que viabilizará su participación. Las observaciones recibidas en cumplimiento al exhorto realizado por la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, fueron analizadas por el equipo del proceso de selección y las que resultaron procedentes fueron incluidas en las versiones finales en el acuerdo y anexo. No obstante, la CNSC publicó en su sitio web la matriz de observaciones que contiene las respuestas a los comentarios recibidos, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía de Tunja, que se identificará como proceso de selección No 2702 entidades del orden territorial Iguapa. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo, el anexo que contiene de manera detallada las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección que se convoca. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, este acuerdo y su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad objeto de este como a la CNSC, a la institución de educación superior que lo desarrolle y a los aspirantes inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección.
entidad responsable del presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas, con universidades públicas o privadas o